Y bueno amigos, hace algún tiempo que no hacíamos un video de este tipo, pero la verdad creo que es justo y necesario, y es que para ponerlos un poquito en contexto, el Atlético de Madrid, seguramente ya lo saben, le ha hecho el sin respeto al Fútbol Club Barcelona de una manera exagerada, y ya hay un montón de reacciones que me gustaría analizar con ustedes porque creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, así que no pienso hablar mucho para que no se haga tan largo el video y vamos a ir disfrutando de cada uno de estos clips porque todos tienen una historia. Cristóbal Soria, Pedrerol, el Lobo Carrasco contra José Luis Sánchez, la Cope, hay un montón de gente que está chillando por esto y me parece espectacular. La Cobra, que le han hecho una broma bastante interesante, y vamos a escuchar sobre el final del video también a Moy Llorón, que me parece maravilloso que ni en sus peores días se acuerda de se olvida de su papá Real Madrid. Así que sin mucho más cuento, muchachos, vamos a arrancar, vamos a colocar esta primera imagen que me parece justa y necesaria. El Atleti le da un baño al Barça. Se estropea la máquina del fuera de juego. Pero ojo, que nadie se hunda y que nadie celebre. Empezamos. A ver, Pedrerol, que nadie celebre, mira, es probablemente la mejor noche que hemos vivido en algún tiempo, después de la del Inter de Milán, porque dicen, no, que los madridistas es la que están viviendo, pero recordemos que el Inter de Milán también les dio por allá, por donde ustedes saben, y hay que celebrar contra esta gente porque definitivamente es que se lo tienen bien merecido, y aquí se ha advertido, este equipo no es tan top como parece. Escuchemos esto de don Manolo Lama. El Barça defendiendo como defiende, me sigo reafirmando en mi idea. Es imposible que gane algo en Europa y como siga defendiendo así, posiblemente tampoco lo gane en España. Y el antetítulo sería: el Atlético de Madrid ha perdido la oportunidad de humillar al Barça, que ya con 4-0 lo has humillado. Pero yo creo que lo ha podido matar, sobre todo en los últimos 10 minutos. Vamos. Es que es maravilloso. Mira que es la primera vez que recuerdo que estoy de acuerdo con Manolo Lama. Creo que el Atleti le ha perdonado de una manera muy interesante porque le ha podido, incluso Sorloth, creo que Sorloth, que falla más goles que Mariano Díaz. Él tuvo el quinto ahí. Bueno, al final no pudo cascarlo, pero bueno, en fin. Otra de Manolo Lama que esta me parece importante escucharla, muchachos, sobre Hansi Flick. Yo no sé si es gol. No, que yo no sé cómo estaba el Barça. Yo lo que sé es que no sé si es gol o no es gol. Lo que sí sé es que Flick, como todos, cuando cree que le han perjudicado, llora. Como todos. El que era un señor, él que era un señor, ¿qué señor es? ¿Qué educado es? Bueno, perdona, lo ha dicho de manera, perdona, lo ha dicho de manera muy educada. ¿No te parece normal? Pero ha rajado, ¿no? Pero ha rajado, bueno, podrá decir que no le parece normal que sean 7 minutos. Lo podrá decir también el entrenador del Mallorca. Cuando lo dice el entrenador del Mallorca o del Cádiz, decimos que qué llorones son. Como los del Madrid y los del Barça nunca lloran. Cuando lloran hay que decirlo. Son llorones. No. A mí no me parece. Maravilloso, maravilloso, porque es una realidad. Sobre todo me quiero quedar con ese principio en el que hablan de, oh, qué respetuoso es Hansi Flick, nunca habla del arbitraje. Pues bueno, ahí estás mamando fuerte. Quiero colocarles esto, muchachos, en este caso de Hansi Flick. Es interesante, porque bueno, ahí ha tirado un poquito de autocrítica, pero yo les voy a adaptar esto con otro que me pareció también brillante. Play like a team. We get a great lesson for us, and sometimes it's good to get in the right moment. Maybe today is the right moment. But at the end, what I want to say is the second half was much better, and we have one game more, and we will fight for that. Y lucharemos. Bueno, está bien, ha hecho autocrítica, no hemos hecho un buen partido, es importante una buena lección. Sé, como dicen por ahí, se han ido aplaudiendo a casa, pero es importante recordar lo que hace unas horas decía Hansi Flick. Durante el camino hasta estas semifinales, el Barça, que todavía no ha tenido que enfrentarse a ningún equipo de primera, ¿qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera? Gracias. Ask Real Madrid. Bueno, mira, por andar tan pendientes de cosas del Real Madrid, que nadie le dijo nada del Real Madrid, en ningún momento vi a nadie que lleve de alguna manera un vínculo con el Madrid a hablar sobre este desprestigio al Barça. Por andar tan pendientes del Real Madrid, se te ha olvidado que debías entrenar un equipo y te han metido un repaso histórico. Don Eric García, que bueno, está como subidito este hombre, y es cierto que está teniendo una buena temporada, pero como que se le ha subido un poquito. La entrada de Juliano a Valde és una vermella molt clara. La meva, bueno, al final sí que marxava al Baena sol, és una jugada a la que em rellisco, ell també em dona a mi,
Però bueno, són aquestes decisions en les que sembla que és molt fàcil, no? Pitar-nos algú contradictori per nosaltres. Sembla que ja ens hem complicat suficient la vida que encara hem d'anar més a remolc, però bueno, crec que hem d'estar centrats en nosaltres mateixos. Tenim una plantilla més que suficient i tenim l'afició al Camp Nou. A ver, que está en catalán, pero creo que se entiende perfectamente lo que dice, que pues básicamente la entrada de Juliano Abalde es más roja que la de él, que no sé qué, es absolutamente de loco, pero en ningún momento dice, sí, es roja, la mía es roja, sí, le daría un poquito de crédito, muchachos, definitivamente, si hubiera dicho, sí, es que estoy bien expulsado, pese a que después me fui caminando hacia el túnel de vestuarios haciendo el ridículo, quejándome de un supuesto robo después del repaso histórico que nos metieron y hacer el ridículo. Prefiero, o sea, me parece increíble. Miren esto, cómo revientan al lobo aquí. Está fallando en los partidos grandes. Sí, sobre todo en la Eurocopa. En el Inter, que no la trajo aquí. Y al Madrid, que ya con 18 años le ha hecho 3 o 4 goles, le ha levantado Supercopas, le ha levantado ligas. Revisa los partidos de esta temporada. Le ha metido goles. Sí, lo que quieras. Le ha metido goles al Copenhague, al Elche, al Oviedo, al Slavia de Praga y al Mallorca. En los partidos grandes de esta temporada, si lo tuvierais vosotros, el Bernabéu estaba de pie. O no está el Barcelona. Pero si cuanto antes lo asumáis, es mejor. Pero si yo no tengo que asumir nada. El líder de este equipo es Rafinha. Es un crack. 6 derrotas del Barcelona, 6 derrotas sin Rafinha. ¿Está Lamine o no está Lamine? Rafinha y Pedri es intrascendente. son de nivel máximo. La racha de Lamine Yamal ha sido contra el Slavia de Praga, el Copenhague, el Oviedo, el Mallorca, el Elche. Y ya esta noche, felicidad al Atlético de Madrid porque ha jugado mejor. Hoy tiene que dar un paso al frente. Lo dio. Hoy tiene que dar un paso al frente. Lo dio. No lo ha dado. Pero lo dio, pero no ha marcado la diferencia. Eso lo ha comido Ruggeri, por favor. Sí. Ruggeri. Sí. Se lo come Ruggeri hoy, por favor. Queda, Martín. Queda tiempo. Tranquilo. No, es hoy y la vuelta. Y la vuelta. Y la vuelta. Hoy. No, hoy el Atlético de Madrid se ha comido al Barcelona. Ruggeri se ha comido a Lamine Yamal. No, bueno, ¿Cómo se lo comió Cucurella? Para ti sí. ¿Cómo se lo comió Cucurella? Fue muy diferente. ¿Cómo se lo comió Nuno Méndez? Fue muy diferente. Pregúntale a su lateral. ¿Con quién vas? ¿Con España o con Portugal? ¿Quién tiene que ver eso ahora? ¿Con quién vas? ¿Con España o con Portugal? ¿A mí me vas a poner en duda? Por ejemplo. ¿A mí me vas a poner en duda? duda? ¿Con quién vas? ¿A mí me vas a poner en duda? vas? ¿Dónde estás? Nuno Méndez. ¿Hacías peinetas con la camiseta de España? ¿Quién cambió? Tú hacías peinetas y cortes de mano con la camiseta de España. Pero yo tenía la pelota. Yo tenía la pelota y tú no habías nacido. Yo tenía la pelota y podía hacerle eso. Para que te dijesen a ti, tus padres y toda la gente, te dijesen, mira, hay un chico allí que se lleva la pelota y lo que tiene en la mano no lo suelta. Y lo que hace son cortes de manga. ¿Por qué? Lo que hace son cortes de manga. No. Sí, cortes de manga que te hemos visto. ¿Mi educación? Educación, sí, con cortes de manga. Claro, hombre. Vale, ahora. Si a mí ha entrado él en un juego. Ha entrado en un juego que pierde. Ha entrado en un juego que pierde. Háblale a los defensas, háblale a la gente. Que luego no hay nadie defendiendo a España. Es igual. Es igual. El Atlético de Madrid. Eso fue el día de Argentina, ¿no? Hoy. El día de Argentina. El día de Argentina era más español que nadie. El día de Argentina. Oye, si vas tú a la final. El desastre era el círculo. Yo no ninguno de los dos porque no estaba en mi país. No estaba en mi país. Yo voy con Argentina antes estaba en mi país. Igual que yo, claro. No, eso es apreciación vuestra. Lecciones de españolía cuando está rindiendo pleitesía a Messi se hace el círculo. No, es que yo no te tengo que dar lecciones porque yo soy España. Yo no te tengo que dar lecciones porque yo soy España. Pues como todos. Porque no. Fuera es otra cosa. Más España que otra cosa. Hombre. Vale. Tú en el régimen militar está el capitán general, está el soldado, están otros. Todos son los mismos. Pero cuando uno está en el campo de batalla, cuando uno está en el terreno de juego, cuando uno está divirtiendo a la gente o intentando divertir a la gente de modesta opinión, lo que tienes que hacer es por lo menos respetar. ¿Por qué? Porque cuando nos involucramos y jugamos con España, pasamos a la dimensión máxima, que es el sueño que uno tiene como futbolista. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, ¿qué tiene que ver eso? Es que me parece sencillamente maravilloso. Mira, la finalidad de este clip es Lamine Yamal ha vuelto a hacer el ridículo, no ha pasado absolutamente nada y una realidad muy básica es que cuando se enfrenta a equipos de alta calidad, tops, suele hacer el ridículo, suele desaparecer. Eso es una realidad que absolutamente nadie va a poder quitarle a ese chico. De momento, seguramente a lo mejor, no sé, yo pienso que no va a ser a lo mejor tan como nos dijeron, pero creo que va a ser un gran futbolista y si lo acompañan bien, cuidadito. Pero bueno, vamos a continuar. Escuchen este clip del vestuario del Barça. Pues yo he preguntado también cómo están y lo primero que me han dicho es... El vestuario de la Leti también. Del Barça, perdón. No, y lo primero que me han dicho, además nada más acabar el partido... Increíble contra todo y contra todos. Ya está. Nos parece vergonzoso lo que ha pasado con el tema del satélite. Nos habríamos metido en el partido. Le ha perdonado una roja a Juliano, porque se le ha perdonado. Y luego han expulsado a un jugador nuestro sin tener que expulsarlo. El árbitro ha decidido el partido y nos metíamos. Y por esto vamos a remontar.
O sea, después de que Eric García le mete un patadón, además siendo el último hombre que diga que no tenía que expulsarlo. O sea, mira, definitivamente me parece maravilloso. Señal inequívoca de que esta gente se ha sentido lo que son, un equipo realmente ridículo. Otra vez José Luis Sánchez, este es muy corto, pero bien interesante. Pues lo que venimos diciendo durante toda la temporada, que el Barcelona en defensa es un equipo vulgar. Está re jodido el muchacho este, se me olvidó, Javi Balboa, está jodidísimo porque ha perdido su Barça. Es un equipo que en el momento que tiene algo de calidad enfrente sufre y le pasan la mano por el lomo, como le hizo el Chelsea, como le hizo el Paris Saint-Germain, y el día del Mallorca o el Español, por poner dos ejemplos, no tienen tanta calidad arriba y no le pasan por encima. Esto es previsible, es previsible. O sea, que el Barça no puede ir por Europa con este... Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Tú sales... Esto es mentira para ti, lo del Barça. Para mí, lo llevo diciendo mucho tiempo. En España le da, porque en España tenemos el nivel que tenemos ahora, por desgracia. En el momento que pones un posito por encima de los Pirineos, te pintan la cara. Y al Barcelona hoy, un equipo con calidad arriba, le ha pintado la cara. Este gestito de calma, calma, ya lo vimos el año pasado y fue una realidad. Siquiera le tocó un equipo relativamente básico, ¿no? O sea, no le tocó el año pasado un Paris Saint-Germain, le tocó un equipo absolutamente normalito como el Inter, que bueno, después vimos lo que era en la final y ahí está, pues, que era una realidad. Yo creo que este año puede pasar lo mismo. David Sánchez. David Sánchez, hola David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo en la remontada. ¿Sí? Yo creo que el Barcelona puede remontar en el estadio del Camp Nou. Creo que defendiendo así, el Barcelona ha ganado todos los títulos a nivel nacional desde que está Hansi Flick. A lo mejor este es el primero que pierde defendiendo así. Darle la enhorabuena al Atlético de Madrid, que ha sido mucho mejor que el FC Barcelona durante todo el partido. Ha sido un escándalo lo bien que ha jugado el equipo de Cholo y que González Fuertes es nefasto. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Todos van en la misma línea de señalar al árbitro. Ahí están como con una falsa humildad intentando... ¿Qué les puedo decir? Intentando tapar el sol con un dedo con el tema del arbitraje. Pero bueno, todos sabemos básicamente cómo es que ha sucedido todo eso. Lo siguiente que vamos a escuchar, esto de DirecTV Sports, también relacionado con Lamine Yamal. Vinieron arriba con Lamine Yamal en partidos intrascendentes. Y esta temporada, Lamine Yamal en los partidos grandes se escondió. Desapareció. No me sirve un partido 9 puntos contra el Albacete. No me sirve Racing de Santander. No me sirve Mallorca. No me sirve Elche. No me sirve Copenhague. No me sirve Slavia Praga. Porque si me lo pintan como el crack de su generación, que puede que lo sea, pero hoy no lo es. ¿Cuánto tiene? ¿17? 18. 18. ¿Cuánto? En el documento 18. Sí, mayor de edad. Bueno, ¿quién de 18 es mejor que él? Hoy no lo podemos juzgar. Juguémoslo cuando tenga 26, no a los 18. Bueno, porque entonces no hacemos más fútbol. Lo sientan en la mesa de gente que está a años luz. Es que es maravilloso, muchachos, y de verdad, sí, hay una palabra que puede definir a Lamine Yamal a día de hoy, aparte de que es un futbolista fantástico y que tiene unas condiciones que ojalá no lo lleven a donde pueden llevarlo, es básicamente... Un futbolista que le ha faltado muchísimo en los días importantes. Cristóbal Soria, que nunca deje de mamar. Los del Real de Madrid. Los del Real de Madrid. Primero de nada, enhorabuena al Atlético de Madrid. Bravo, señores, bravo. Y después, los del Real de Madrid. Los del Real de Madrid. Calladito, calladito. Calladito, que estáis celebrando las victorias del Cholo. Estáis celebrando las victorias del Cholo por ir en contra del Barça de Lamine Yamal. Así que calladito, que si no me acuerdo del Albacete, que si no me acuerdo del Albacete, que el ridículo histórico del Albacete. Así que calladito, monstruo. Se metéis debajo de la cama y calladito, que pase la Copa del Rey cuanto antes. ¿Vale o no? Cago en la madre que me parió. Mira, yo no estoy celebrando las victorias del Cholo de Simeone, estoy celebrando la derrota de un equipo penoso que es el FC Barcelona. Además de eso, estoy celebrando que el Atlético de Madrid va a pasar a la final, o espero, no, si pierden esto ya es para cerrar el club definitivamente. Pero como les estoy celebrando, muchachos, que básicamente el Atlético va a pasar a la final para perderla con la Real Sociedad y aquí queda guardado. La Cobra, que vivió un momento icónico con Davo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Davo? Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mal, ¿qué querés?
¿Por qué mal, amigo? Escuchame, te llamo para pedirte un favor. ¿Me haces un favor? Sí. No, no sabes lo que me pasó. ¿Tenés tiempo? No. No, 4 minutos no tenés. La reconcha madre, porro fracasó, hijo de p***, del City. La concha de su hermana, amigo. Pelotudo de mí. Pelotudo de mí. No, es un pelotudo, amigo. El hijo del City este. Es un pelotudo, amigo. Literalmente el chabón llama para cargarme porque está viendo el Barcelona, cuando el chabón en su vida vio 0 Premiers, vio, amigo. El chabón vio 0 Premiers. Pero le vende a su audiencia. ¡No! El United arrancó la nueva era. ¡No! No existí City. No existí Pep. Su primito de 6 años vio más Premiers que él y toda su familia juntos, amigo. Dale, amigo. Dale. Dale. ¿Y vos qué, Nine? ¿Yo, amigo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué yo? Yo vi 4 Champions de Barcelona, amigo. Vi 4 Champions de Barcelona. 4 Champions vi. Vi 10 ligas, amigo. 10 ligas vi. 10 ligas vi, amigo. Claramente, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Dale, déjate de joder, amigo. Déjate de joder. Déjate de joder. ¿Qué tenés? 40 años cobra, no, amigo. 2006, 2009, amigo. No es tan complicado. 2006, 2009. Ahí ya era jovencito yo. 2011, 2015. De verdad que es maravilloso. Uno de los personajes que más me gusta de este Negreirato son estos, porque es este tipo de caballeros, porque definitivamente son maravillosos. Y para personajes maravillosos, vamos a escuchar a este que viene, porque como les estaba diciendo hace un momentico, esto era un directo que estaban dando en ESPN. Voy a ver si puedo quitar este chat. Sí, muchachos, lo que les estaba diciendo hace un momentico, no puede parar de recordar a su papá Real Madrid, don Moisés Llorons. Intensidad, mira. yo. ¡Ay, apareció! Apareció. Escúchame, a mí no me vienen torneos de estos ridículos de béisbol ni cosas de estas. Yo vengo a dar la cara. Punto 1. Punto 2. Punto 2. Más allá de que la defensa del Barça en la primera parte ha naufragado completamente, más allá. Rodra, que está tan feliz en el Metropolitano, él ya sabe que para la felicidad en el fútbol está en la casa del Atlético de Madrid y no en la de los otros, y los otros no es el Vallecano, no es el Rayo Vallecano. No es la primera paliza del Atlético de Madrid a un rival este año en el Metropolitano. Otros se fueron con 5 para casa. Y caritos. Pero bueno, yo ese día, no te iba a saludar a ti primero. Ese día no sé si Rodra estaba en el Metropolitano o estaba en las playas de las Bahamas. No sé dónde estaba. Estaba de boda, tenía una boda de un colega. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Ahí llegó Rodra a mamarle gallo, como se dice por estos lares. Le ha puesto en su sitio de una manera maravillosa y ha reventado a Mollorons, que no ha tenido otra que acudir a ese partido que ha perdido el Real Madrid. Mira, es que si comparas cualquier cosa con el Madrid esta temporada, bueno, sí hay mucho que reírse, pero que lo hagan para intentar tapar la vergüenza que ha sido el FC Barcelona el día de hoy. Increíble, ¿no? Esperando que hayan disfrutado estos lloros que hemos visto y hemos disfrutado. Lo único positivo que he visto es lo de David Sánchez, que ha dicho que él cree en la remontada. Veremos. Yo digo siempre que contra el Atleti o con el Atleti nunca se sabe, muchachos. Así que gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.